Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Felicidades a todos los enamorados de Cristo. Siguiendo la obra que acabamos de presenciar, quisiera detenerme en el punto que Dios sale a buscar al hombre y la mujer. Y los sale a buscar porque los ama. Y ese atributo es el mejor de Él, de nuestro Señor. La calidad, la característica principal de nuestro papá querido es su amor y misericordia por sus hijos y para sus hijos. Principalmente para aquel que me está viendo y escuchando, necesitado de amor. Principalmente para aquel que está necesitado de paz, de libertad, de perdón. Dios ha hecho un llamado de manera personal, con nombre y apellido, a cada uno de los que hemos venido en este maravilloso fin de semana. Es un llamado tan sencillo que comienza con un ponerse de acuerdo con Él. Dios es un Dios de reconciliación. Así como creemos que Él jamás abandona a un hijo, aunque nosotros creamos que nos ha abandonado, Él no abandona a nadie. Igualmente, Él siempre va a querer perdonar. Y sobre todo se alegra cuando usted y yo atendemos ese llamado a reconciliarnos con Él. Este momento, esta charla junto con la obra es el primer llamado. ¿Dónde estás? Ese es el primer llamado que Dios hace cariñosamente. Escuché la obra que dice, ¿dónde está? Pero no, yo estoy seguro que Dios debe haber ido con mucho cariño y ¿a dónde estás? Porque Él ya sabía, como dijo Walter. Es por si volvemos a hacer la obra, ¿verdad? Que no vaya a ser muy eso. Yo les quiero pedir que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 3 del Génesis. Capítulo 3 del Génesis, y vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a revivir la obra. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando entre estas líneas maravillosas de esta porción de la Biblia? El primer libro de la Biblia, Génesis 3, 1 al 13. De 1 en adelante hasta el 13. Vamos a leer de la versión bíblica Dios habla hoy. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante. Así está escrito: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos
moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Esta es palabra de Dios. Bueno, ambientemos un poco. ¿Qué ha ocurrido en este momento? La serpiente, en primer lugar, simboliza algo aquí, un ser hostil a Dios y enemigo del ser humano. La tradición, nuestra tradición católica, lo conoce a la serpiente como el adversario, el enemigo, el engañador, tentador, el mentiroso, y en fin, otros términos. Pero lo que llama la atención es que dice que de todos los animales que vimos acá, creados, esta era la más astuta. O sea que uno de sus talentos era astucia, pero no en el sentido positivo, sino que en el sentido negativo, que incluye el engaño y el fraude. Es decir, astucia para engañar, para defraudar, para mentir, para tentar y que caiga en pecado. Y es tan astuta que les hace una pregunta. Así que Dios les ha dicho que ahora que ya son hijos de Dios, ya no pueden disfrutar de la vida, pues. O sea que ya les dijeron en la comunidad que está prohibido hacer esto o esto otro. Y Eva le contesta: no, por supuesto que podemos seguir disfrutando de la vida. Lo que pasa es que Dios nos ha dicho que podemos hacer de todo, que todo está permitido, pero que no todo edifica. Básicamente que esa fue la respuesta que Eva le dio. Todos los árboles eran buenos, menos, qué interesante, en el medio lo pusieron. Por lo general, cuando uno quiere poner algo atractivo, lo pone en medio, ¿sí o no? Algo que atraiga. Interesante. Y lo que significa eso, más que, bueno, ¿y por qué Dios lo puso ahí? No, veamos la simbología. Muchas veces lo malo es lo que más atrae, pero que no todo edifica. Y Dios nos ha dicho
que si llegamos a comer de ese árbol, va a destruir nuestra vida y la de mi familia. Y por supuesto ahí viene el mentiroso y dice, no es cierto, no morirán. Y Dios sabe que no van a morir. Claro, el enemigo sabe que cuando alguien comienza a pecar, no muere inmediatamente, pero sabe que entra una enfermedad, que es una enfermedad mortal que está avanzando. Sin embargo, a pesar de que Adán y Eva pecan deliberadamente, saben lo que están haciendo, Dios sale a buscarlos. Sabe muy bien que han desobedecido y se han ocultado. Y lo más importante, que ese Dios de amor sabe cómo está el corazón de Adán y Eva. Sabe que ese corazón desea ser rescatado, que esa alma anhela ser rescatada. Si usted que me está escuchando cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y ha tenido un encuentro personal con su amor y su perdón, usted ya no peca igual, ya no siente igual, pero puede estar enfermo. Y las enfermedades peores no son las físicas, son las del alma. Y esa es la que Dios quiere rescatar y sanar. Y sabe muy bien que cuando el alma que está enferma se sana, por lo general muchas enfermedades de índole fisiológicas o psicosomáticas se sanan. Así, automáticamente. Entonces, Dios lo que está buscando es ir a rescatarlos y devolverles la vida eterna, devolverles la pureza, devolverles la inocencia que tenían, una manera de pensar inocente, regresarlos a la perfección, hacer otra vez imagen y semejanza de Dios. Fíjense que Adán y Eva siempre estuvieron desnudos, ¿sí o no? Pero no sentían vergüenza antes de. No sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no existía el pecado en ellos. Había inocencia. Pero como cuando comen del fruto prohibido, se despierta la conciencia. Y ahí nos condenó a todos. Mire, por eso recogí esta manzanita. Porque los que tenemos la mayor simbología de esto somos los hombres con la manzanita aquí. ¿Sí o no? Algunos tienen la manzanita más grandes que otros. Otros, por el tiempo que ha transcurrido, ya no se nos ve. Podemos tener, ¿cómo le llaman? Papada, ¿verdad? Y me pregunto, las mujeres que no se les ve nada, ¿no? No tienen la manzanita, pero bueno. Aquí, mis hermanos, lo importante es que lamentablemente Adán y Eva no salieron de su escondite cuando Dios los llamó. En la obra salieron, pero no le hagan caso a eso. Realmente no salieron de su escondite. Ahí estaban escondidos. Y en vez de salir de su escondite y pedirle perdón a Dios, Adán, ¿qué hace? Le echó la culpa a Eva, su mujer. Y luego la mujer tampoco ayuda, pues.
Ojo, quiero aclarar que la palabra Adán, es decir, en hebreo, hombre significa Adán. Y suenan parecido los nombres de hombre y mujer en hebreo, suena igual, bien parecido. Por eso son una sola cosa, ¿verdad? O sea, siempre en un matrimonio usted, tanto los éxitos como los fracasos y los problemas, es una calle de doble vía. Para bailar tango se requieren dos. Tienen dos monedas, ¿verdad? Pero eso es entre paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno de los dos reconoce su falta. Y luego la mujer le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y la serpiente, como ya no halló a quién echarle la culpa, ahí se quedó. Pero bueno, apliquemos un poco y ejemplifiquemos esto que ha ocurrido en el cielo. Una interpretación que podría ser de la desnudez es el pecado. Y les voy a dar una serie de ejemplos que pueden ser esa desnudez espiritual que podría aplicar a más de alguno de ustedes, y comenzando con su servidor. Por ejemplo, no amar a Dios por encima de todas las cosas. La falta de perdón o el rencor constante. Hermanos que fácilmente se encolerizan y guardan resentimiento, y ahí lo tienen. El negarme a pedir perdón, esa es otra cosa, diferente a la falta de perdón. La falta de perdón es cuando alguien me ha ofendido o me ha fallado y yo no termino de perdonarlo. Esa es una falta de perdón o rencor. Lo otro es lo que ocurrió a Adán y Eva, el orgullo. Se negaron a pedir perdón. Otro ejemplo de desnudez es el amor al dinero. Fíjense que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Otro tipo de desnudez es el mal uso de mi sexualidad. En las relaciones de noviazgos o de parejas, es un noviazgo impuro. Es decir, que pueden haber ahí hasta relaciones impuras hasta tener las relaciones íntimas o relaciones sexuales. Otra desnudez puede ser no creer en el matrimonio. El mal uso de mi sexualidad también puede incluir el adulterio de hecho o de deseo. El mal genio es otro tipo de desnudez. El mal temperamento, los morteros de mecha corta o sin mecha, ¿verdad? Hay uno que de un solo. La amargura por lo que otros poseen y juzgarlos. Esto es parte de la envidia. Otra desnudez puede ser la constante impuntualidad. No, tenemos 20 minutos más, que todo modo siempre llega tarde. Ese es un pecado, es una desnudez, ¿verdad? Faltar a mis compromisos es otro. Y aquí pues viene la parte de las omisiones, digamos, la buena obra que pude hacer y no hice. Otro ejemplo, ¿quiere seguir escuchando? ¿Ya ha oído usted sobre la doble vida? Yo le llamo la triple vida. 3 vidas. Son 3 que son 2, le llamo yo. La vida que estamos acá, bien lindos todos, ¿verdad? La vida en la iglesia, esa es una. La otra puede ser la vida secreta, donde solo Dios y usted saben. Y tal vez, el sacerdote. Y la tercera vida,
le puse la pública. Que a veces podemos, digamos, en la sociedad, ¿verdad? Inclusive, como decía Ernesto, en las 7 etapas del crecimiento, ¿verdad? ¿Le escucharon? Ayer y antier. Que realmente no reflejamos un testimonio de cambio de vida real, verdadero. O sea que socialmente somos conocidos como de la CIA, agente secreto. Mire, sobre todo esto, por favor, y con esto termino los ejemplos de la desnudez. Hacer caer a un pequeño con mi mal mensaje, con un mal mensaje. Yo casi no me meto en Facebook y realmente les pido perdón a aquellos que me han escrito, y no es que no les quiera responder, sino que casi no me meto. Pero a veces me pongo a veces veo Instagram, la foto, ¿verdad? Mire, ahí uno se da cuenta de muchas cosas. Pero mire, hay de todo. O sea, óigame, el pecado de David, del rey David, no fue tanto que haya cometido adulterio. El pecado de David es que lo hizo público, ¿me entienden? Ese fue el problema principal de David. Entonces, como dicen, cometió un errorazo. Entonces le traigo esta colación porque me encanta. Aquí veo de todo testimonio, ¿verdad? En una ocasión, una hermana, yo vi una foto, ¿verdad? Las botellas por ahí, ¿verdad? Pero ella no se las estaba empinando, por favor, ¿verdad? Pero estaba ahí una foto con alcohol. No hay nada de malo. Pero realmente Jesucristo estaría haciendo eso. Entonces yo le contesté, ¿sabe lo que le puse nada más? Uy. No. Esta hermana me llamó inmediatamente y me pidió perdón. Javier, he entendido. ¡Pum! Quitó la foto inmediatamente. Pero también lo hice con alguien más y me quitó a mí. Bueno, yo puedo estar desnudo, puedo estar en pecado y no sentirlo. ¿Se escuchó? Y definitivamente le estoy hablando aquí a personas, hermanos y hermanas, que han aprendido a que debemos de orar para mejorar nuestra relación íntima con el Señor. Entre menos oremos, el corazón se insensibiliza más, es decir, se endurece más entre menos oración o menos contacto constante tenga con mi Señor. Y esa insensibilidad de Dios, entre más insensible soy, más me hace esconderme. El no reconocer mi desnudez o debilidad desarrolla en mi vida la enfermedad de la callositis. ¿Algunos la han escuchado? ¿Sí? Un callo ya no duele, pero hace un montón de meses era una ampolla que dolía. Porque cada vez que se ponía ese zapato, que tal vez es más pequeño, ¿verdad? Y si es mujer, empezó a salirle una ampolla y dolía, ¿sí o no? Se la curaba. Pero si seguía usando ese mismo zapato, iba otra vez a rascar, llega un momento en que se forma y se endurece y se vuelve duro. Ya no duele. Entonces ya no duele fallarle al Señor, ya no duele, y no hay indiferencia. Puede haber, me da igual orar que no orar, me da igual llegar tarde o ser puntual o no llegar, me da lo mismo sacarlo a usted de Instagram o tenerlo ahí, Javier.
Entonces ya no duele, se ha insensibilizado. Interesante lo que dice la Biblia. Dice que corrieron cuando se dieron cuenta, reconocieron que estaban desnudos. Y dice que al reconocer su desnudez, me llama la atención, corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Fíjese que Dios había dicho, mira, todos los árboles son buenos. ¿Se acuerdan? Uno es el malo. Y por lo general, así es la vida usted. Hay más cosas buenas que malas. Pero las malas son las que más atraen y las que más daño hacen y las que más bulla hacen. Pero todos los árboles a donde ellos se fueron a esconder eran árboles buenos, ¿sí o no? Y ahí se fueron, vieron ahí a Adán, se fue a esconder detrás de los árboles. Ahí se debió haber quedado. Y Eva también estaba escondida entre los árboles. ¿Qué sucede esto? ¿Qué significa? Que yo puedo estar oculto, puedo estar escondiéndome de Dios en un árbol bueno que se llama el servicio en la asamblea. Puedo estar escondiéndome en la asistencia constante a un tercer día. Hermanos que no fallan y ahí están. Hermanos que están constantes en el brazo de uno de los ministerios, que van seguidos al Santísimo, y bendito sea el Señor por ello, que oran a diario y leen la palabra de Dios, pero están escondidos. ¿Y cómo sé que están escondidos? ¿O cómo puedo usted y yo saber que estamos escondidos? Bueno, que todo eso no me lleva a salir de mi escondite y buscar ayuda. Porque si alguien está en alguna situación difícil, en algún tipo de adicción, óigame, Dios lo perdona. De hecho, ya lo perdonó. Pero necesita ayuda de los hermanos, y para eso aquí hay más de 2,000 y pico de hermanos y hermanas que podemos ayudarle. Pero es necesario salir para que Dios pueda ver y rescatar. Me puedo ocultar de Dios acallando mi conciencia, echándole la culpa a alguien, como bien lo hicieron Adán y Eva, o inclusive esconder mi desnudez con razonamientos que me llevan a un humanismo al margen de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo he puesto mi esperanza, o que he puesto mis metas en un trabajo, en una carrera, en una maestría. He puesto mi esperanza, el fin de todo, en un negocio, en el dinero, y no en Dios. Le he dado vuelta. Todas estas cosas son buenas: el trabajo, el negocio, la carrera, el posgrado, irse a trabajar a otro lado, lo que sea. Es bueno por dinero. Pero si Dios no está aquí, más bien démosle vuelta. Si usted y yo no estamos en el hueco del corazón de Dios, existe el riesgo de estar en una rueda de Chicago, en un círculo vicioso, y jamás Dios va a poder, teniendo el poder y el deseo, no va a poder sacar de usted todo su potencial. Yo le digo a los jóvenes que están empezando a trabajar, y aquel que sea empleado, mire, véase dueño de empresa, véase triunfador. Ese es un acto de fe. ¿Alguna vez ha tenido un sueño que usted es dueño de una empresa de 300 empleados? Sí, pero fíjese que yo apenas cursé. Eso viene de Dios. Esfuércese, ponga sus 5 panes y sus 2 peces, y Dios va a hacer la multiplicación. Y lo mismo con usted y conmigo. Ojo con esto: reconocer mi desnudez. Fíjense, Adán y Eva reconocieron que estaban desnudos, ¿sí o no? O sea, yo puedo reconocer mi pecado, y está bien, o lo que he fallado, o lo que Dios me pidió que haga y no he hecho, la desobediencia. Esa es la desnudez. Pero eso no es suficiente. Debe usted salir de su escondite.
O sea, dése cuenta que Adán y Eva sí reconocieron que estaban desnudos, pero no salieron de su escondite. Realmente no son un buen testimonio para usted y para mí. Un buen testimonio, mis hermanos, de que a pesar de que tenía una situación horrible, terrible, impura para aquellos entonces, era una enfermedad mortal, tenía una sentencia de muerte y era la lepra. Y aquí tenemos el ejemplo de un leproso que, a pesar de ser rechazado, a pesar de oler mal, porque ya la carne se va descomponiendo, y por eso eran mandados a un lugar que se llama leprosería, para que se terminaran de morir allá. Porque no solamente era la vergüenza, sino que los mataban. Y este hombre, a pesar de tener todos esos impedimentos, de verse horrible, porque la lepra desfigura el alma, desfigura el corazón, desfigura la mente, cualquier tipo de pecado. Este hombre dice, se lo voy a leer: el hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús. Fíjense qué interesante. Jesús, al igual que aquí con Adán y Eva, iba caminando. Y cada vez que él miraba a un necesitado, se detenía. Lo miraba a los ojos, sonriendo. Y lo llamaba por su nombre. Señor, has mirado a mis ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre. Mire qué lindo. Dicho mi nombre, sonriendo. Ese es el Dios, el que ahorita le está sonriendo. Y dice su nombre: Mauricio, ¿dónde estás? Sal de tu escondite. Dice: el hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y, poniéndose de rodillas, le dijo. Miren, por favor, quiero que trate de visualizar ese cuadro horrendo. ¿Cómo se debe haber sentido este hombre de vergüenza, de cómo estaba desfigurado, pedazos de carne cayéndosele, yedía, olía mal, a descompuesto? Si quieres, le dice el leproso, me he salido de la leprosería para buscarte a ti. Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo. Como decía, en los tiempos de Jesús la lepra equivalía a sentencia de muerte. Hoy en día el pecado, el que sea, tiene sentencia de muerte. ¿Sabía usted eso? La cual fue abolida y eliminada para siempre en la cruz del Calvario. Pero se hace efectiva, fíjense, la eliminación de la sentencia de muerte que ya está hecha, se hace efectiva cuando yo reconozco mi desnudez, salgo de mi escondite y me encuentro con Dios. Lo que más Dios anhela, en primer lugar, es que el progreso de la enfermedad mortal de cualquier lepra se extermine de enseguida. Y eso es lo que hace mi Señor cuando yo salgo de mi escondite y voy a buscarlo a Él. Dice: al momento se le quitó la lepra y quedó limpia. Qué lindo cuando el sacerdote le da la absolución. En ese momento, cualquier enfermedad del alma que esté progresando y que está causándole tal vez esa artritis o ese sistema inmunológico débil, se para cuando viene el perdón de Dios, porque comienza con la paz. Hello, ¿sí? La paz es lo primero que usted debe de recibir.
Entonces, lo que más anhela Dios es que, vuelvo a repetir, que salga de mi escondite y me muestre tal como soy, tal como estoy y soy, con mi desnudez, mi fragilidad, mi lepra, con mis huesos secos, cualquier hueso seco que pueda haber ahí, para que Él inyecte carne y le dé vida. Este fin de semana es el fin de semana de vida. Y el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Espíritu de amor, vendrá a poner en esos huesos secos carnes, tendones y darle vida poderosa. Que se sienta usted amado como jamás se ha sentido amado. ¿Se recuerda la primera vez que recibió y se sintió perdonado por Dios? Ese fin de semana en el retiro, cuando vino y tuvo ese encuentro maravilloso con Dios. ¿Se recuerda? Mire qué lindo. El Señor dice, andaba por el jardín. Este es el jardín ahorita. Andaba por el jardín. Y yo estoy convencido que el mismo Jesucristo, mismo Dios Padre, el mismo Dios Espíritu Santo con sus ángeles, María nuestra Madre, la iglesia triunfante que están ahí intercediendo, y sus ángeles andan acá. Y así es. Entonces dice que el viento de la tarde, ese viento de la tarde que lo escuchamos aquí en la hora, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ese es el dulce Espíritu de Dios, tocando a la puerta de su corazón, de su interior, de su mente, a la puerta de su corazón, y le dice, y le pide, fíjese, y le pide, ábreme y déjame entrar. Ya no te escondas más. Sal de donde estás. Yo te estoy llamando para perdonarte. Déjame amarte. Y oiga esto, alégrame la mañana saliendo de donde estás. En el libro de Cantares dice, este es usted y yo, ¿verdad? Diciendo, ya viene mi amado, ya escucho su voz. Y Dios Padre dice, paloma mía, que te escondes en las rocas, en altos y escabrosos escondites, déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte, es tan dulce el escucharte. Dios lo está invitando a usted y a mí, primero, esto ya es un resumen, a reconocer mi desnudez. A reconocer, número 2, si me he escondido. Y número 3, lo más importante, es a salir de mi escondite para encontrarme con Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni el peor de los pecados, ni siquiera el peor de los pecados hará que Dios me ame menos. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Nada de lo que hagamos de mal hará que Dios me ame menos, porque Dios es amor, dice en Romanos 8:35. Así que ánimo, el maestro le está llamando. Reconozca su desnudez, salga de su escondite y encuéntrese con Dios. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.